Bueno, bienvenido. En este vídeo vamos a ver las redes causales, que es otra forma de representación de conocimiento con redes asociativas. Sin embargo, a diferencia de las redes anteriores, estas no representan frases que comúnmente se dicen como con un lenguaje natural, es decir, no son frases como Juan bebe agua. Aquí lo que se representa son relaciones entre valores de variables. Ahí tenéis, por ejemplo, una red muy básica de una red causal en la cual tenemos dos variables, la variable x y la variable y se está diciendo que hay una relación de causalidad entre esas dos variables. En particular, se está diciendo que conocer los valores de la variable x me da información acerca de los posibles valores de la variable y. Aunque esta flecha está en este sentido, las redes bayesianas que vamos a ver posteriormente y que tienen un fundamento matemático importante, también tienen flechas dirigidas. Sin embargo, eso no quiere decir que la información solo pueda ir en esa dirección. Podrá ir en esa dirección y al revés. Sin embargo, pondremos la dirección en una flecha pensando en cuál es la causa y cuál es el efecto que produce. En este caso, la idea sería X es un estado que es causa del efecto Y. Por ejemplo, imaginaros, si admitimos que el tener gripe produce tener fiebre, pues entonces la causa sería tener gripe, X sería tener gripe y la variable Y sería tener fiebre o no. De esa forma, fijaros que si yo sé si una persona tiene gripe o no tiene gripe, puedo hacerme una idea de si tiene fiebre o no tiene fiebre. Pero también al revés. Si yo sé que una persona tiene fiebre o no tiene fiebre, pues entonces también me puedo hacer una idea de si tiene gripe o no. En cualquiera de los casos, aunque la información puede ir en ambos sentidos, la flecha, por convención sobre todo, y es más fácil de entender, la vamos, y en algunos casos incluso es más fácil de diseñar este tipo de grafos, la vamos a poner desde la causa al efecto que produce. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, en otros casos no hay tanto una relación causa-efecto, pero sí hay una relación entre variables de un problema. Entonces, en muchos años pongo los ejemplos de que X puede ser la edad de una persona y el vehículo que conduce. Si admitimos que conociendo la edad de una persona podemos hacernos una idea del vehículo que conduce, entonces hay una relación de este tipo que estamos modelando entre esas dos variables. Por poner un ejemplo concreto, en 1970 pues, se propone este sistema experto que precisamente utiliza redes causales para el diagnóstico de enfermedades en los ojos. Tenía varias ventajas, que son las que tenéis ahí escritas, y su estructura era que tenía nodos, es decir, variables en tres niveles diferentes: el nivel de observaciones, en el cual incluso había diferentes tipos de nodos, los nodos de síntomas, los nodos de signos, que son los síntomas es lo que percibe el paciente, los signos son lo que percibe el doctor, y nodos de resultados de pruebas de laboratorio. Tenía otra capa que era con nodos de estados patológicos, es decir, elementos, órganos que no están funcionando bien, y otra capa que es estados de enfermedades, donde una enfermedad se entiende como un conjunto de estados patológicos, es decir, una enfermedad afecta a varios órganos. Lo interesante es que este sistema establecía relaciones de causalidad entre estas variables. Aquí lo podéis ver. Aquí abajo del todo tenéis el plano
las observaciones y veis, pues, un paciente puede saber si vomita o no, si tiene dolor o no, si la, la capacidad visual que tiene, etcétera. A lo mejor el paciente no es capaz de saber si tiene la pupila dilatada, pero eso sí es algo que puede detectar el doctor cuando lo examina, etcétera. Y también pruebas de laboratorio. Observáis que aparecen unos enlaces entre estas variables y variables del plano superior, diciendo que estos síntomas, signos o pruebas están relacionados con estados patológicos, es decir, órganos que no están funcionando bien. Y eso, pues por ejemplo, tenemos edema corneal, ángulo cerrado, estimulación del V-nervio, lo que sea. Son términos que yo no entiendo bien. A su vez, esos nodos tienen relaciones con otros nodos del plano de enfermedades, que nos dice que si se presentan varios estados patofisiológicos, entonces nos podemos hacer una idea de si el paciente está sufriendo una determinada enfermedad u otra. En este caso, pues, por ejemplo, si hay ángulo cerrado, pues me puedo hacer una idea de si el paciente está sufriendo glaucoma de ángulo cerrado. También veis enlaces aquí dentro del plano de estados patofisiológicos que me están diciendo que si un órgano funciona mal, me puedo hacer una idea de si otros órganos también están funcionando mal, o si alguna característica del mismo órgano o de otros órganos también está funcionando mal. Entonces aquí también hay relaciones de causalidad. Por último, veis aquí unos enlaces aquí arriba, pero esos enlaces no son tanto enlaces causales, son enlaces más bien jerárquicos, de una taxonomía jerárquica, donde dice que cualquier enfermedad que encaje en esta descripción pues podría considerarse como de alguno de estos subtipos, o que si es de este subtipo, pues entonces tendrá también las propiedades del supertipo. Aparece en una diapositiva posterior, pero antes de pasar lo comento. Casnet, además de estos tres planos, tenía otro plano de tratamientos, que es transversal a estos tres, con enlaces entre estos nodos y los nodos del plano de tratamiento. La idea es que, en algunos estados patofisiológicos o enfermedades me pueden sugerir ciertos tratamientos o no. Y aplicar un tratamiento o no pues, me puede influir en ciertos estados patofisiológicos que a lo mejor están presentes en el paciente y no los veo, o sí los veo, o incluso que no están actualmente presentes en el paciente, pero sé que al poner al paciente ese tratamiento podrían aparecer. Bien, pues en su momento este sistema funcionaba razonablemente bien, era muy interesante. Esto es lo del plano de recomendaciones terapéuticas que he comentado y digamos que hacía razonamientos bastante interesantes, como lo puede hacer pues, un doctor que diagnostica enfermedades del ojo. Casnet no utilizaba redes bayesianas, utilizaba nodos y enlaces entre esos nodos, pero el problema es que la influencia de unos nodos en otros se establecía más, digámoslo, sin una base matemática. Digámoslo algo así como a ojo. Es decir, pues pruebo con 0,7 a ver si funciona bien el sistema y si no lo subo un poquito más o bajo un poquito más a ver si funciona mejor o peor. Así, de esta forma se hicieron bastantes sistemas y eran sistemas que ofrecían resultados interesantes. Sin embargo, de repente, pues, a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué en vez de hacerlo a ojo, vamos a utilizar datos estadísticos importantes y hacer cálculos bien? Hacer cálculos como los tenemos que hacer, aplicando
la estadística. Y entonces, a ver, en ese caso ya hablaríamos de probabilidades. Si una variable toma un determinado valor, pues entonces con cierta probabilidad otras variables toman otros determinados valores. Y entonces es cuando aparecen las redes bayesianas. Las redes bayesianas, como pone aquí, son grafos dirigidos a cíclicos que cumplen la propiedad de separación dirigida. Esa propiedad después la voy a comentar y resulta muy interesante porque hace que los cálculos de esas probabilidades no sean tan complejos y sean muy eficientes. Porque empiezan a verificarse ciertas propiedades de independencia condicional entre variables y entonces no hay que considerar tal explosión combinatoria de relaciones entre variables que pudiera ocurrir si no se cumpliese esa propiedad de separación dirigida. Bien, ¿qué necesitamos para diseñar una red bayesiana? Pues necesitamos el grafo que me relaciona las variables y también para cada nodo necesito conocer bien la probabilidad individual de sus valores si ese nodo no tiene padres, o bien la probabilidad condicionada de sus valores a la combinación de valores de los nodos padres. Ponemos un ejemplo. Ahí tenéis una red bayesiana, tiene 5 nodos, que son el país de origen de un paciente, el grupo sanguíneo de un paciente, la presencia de que ese paciente sufra paludismo o no, que es una enfermedad, la posibilidad de que ese paciente tenga fiebre o no y la posibilidad de que dé positivo o no en la prueba de gota gruesa, que es una prueba de laboratorio. Como podéis ver, aquí en esta parte del grafo estamos relacionando lo que son causa y efectos. Es decir, el tener paludismo produce con cierta probabilidad fiebre y positivo en la prueba de gota gruesa. No se hace al revés. No es que dando positivo en la prueba de gota gruesa es probable que el paciente tenga paludismo. No, sería al revés. La causa es paludismo y el efecto es la prueba de gota gruesa. Bien, pues obviamente que tenga paludismo no tiene sentido que influya en grupos sanguíneos, sino sería al revés. Sabiendo el grupo sanguíneo de una persona, podemos saber si es más probable o no es más probable que sufra una determinada enfermedad. Pues bien, aquí tenéis el grafo y aquí arriba las probabilidades que son necesarias conocer sobre ese grafo. Más bien la distribución de probabilidad de esas variables. Para el país de origen que no tiene nodos padres, pues entonces necesito su distribución de probabilidad individual. Para el grupo sanguíneo que no tiene padres, su distribución de probabilidad individual. Para fiebre, salto a fiebre. Que sí tiene un padre que es la presencia de paludismo o no, necesito la distribución de probabilidad de sus valores condicionada a los valores de paludismo. Lo mismo ocurre con la prueba de gota gruesa. Y para la variable paludismo, que tiene dos padres, necesito la distribución condicionada de valores de su... la distribución de probabilidad de sus valores condicionada a todos los valores de los padres. La combinación de todos los valores de los padres. Por ejemplo, si país de origen estuviésemos considerando España, Francia, Portugal, y para grupos sanguíneos estuviésemos considerando A, B, O y AB,
Pues entonces necesitaríamos dar la probabilidad de sufrir paludismo con España A, España B, España O, España AB, Francia A, Francia B, Francia O, Francia AB, Portugal A, Portugal B, Portugal O, Portugal AB. Todas las combinaciones de valores de los padres. Bien, pues esta sería cómo diseñamos nuestra red. Y dicho eso, antes de pasar a lo que es la independencia condicional, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenéis un ejercicio que pide que se diseñe una red bayesiana en el cual se consideren las siguientes variables: el sexo de una persona, su edad, su ingreso, su estatura, el número de calzado y el tipo de coche que posee. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y es necesario que vosotros indiquéis las relaciones de causalidad que consideráis que son importantes entre esas variables. Por ejemplo, es bastante aceptado que la edad de una persona tiene relación con los ingresos mensuales que recibe esa persona. Por tanto, habría una flecha entre esas dos variables. Yo, por ejemplo, la pondría de edad a ingresos mensuales. Obviamente, también hay una relación de causalidad entre la edad y la estatura de una persona. O, por ejemplo, entre la estatura de una persona y el número de calzado que gastan. Por contra, parece menos evidente establecer una relación entre el número de calzado que gasta una persona y el tipo de coche que posee. Mientras que sí habría una relación entre los ingresos y el tipo de coche que posee. Suele ser más común que haya esa relación. Obviamente, no estamos considerando excepciones. Obviamente puede haber excepciones en las que personas con unos determinados ingresos de los cuales esperamos que tengan un tipo de coche, no tengan ese tipo de coche, sino que tengan otro totalmente contrario a la idea que estábamos pensando. Pero os recuerdo que estamos representando lo que es común y nos estamos ayudando de probabilidades. Por tanto, esas excepciones pueden existir, pero no representan lo que es común. Nosotros necesitamos representar lo que es común. Bien, aparte de esas relaciones evidentes, pueden ocurrir, vosotros podríais considerar que hay otras relaciones que a lo mejor consideráis importantes o no. Por ejemplo, esto suele comentarse en todas las clases y independientemente de si sea correcto o no, que no pretendo entrar en ese debate, si vosotros consideraseis que el sexo de una persona influye en la estatura de esa persona, pues entonces deberíais poner ese enlace entre esas dos variables. Si por lo que sea consideráis que no tiene ninguna relación, entonces no deberíais poner ese enlace entre sexo de una persona y la estatura. Aparte de eso, hay algún detalle que comentaré después. Volveré a este ejercicio para comentar un detalle acerca de si hay que poner todas las relaciones o no, porque en algunos casos la información llega a ciertos nodos incluso cuando no hay esas relaciones. Bien, pues precisamente volviendo al ejemplo de la diapositiva, según este grafo, resulta que conocer el grupo sanguíneo de una persona nos da idea de si puede padecer paludismo o no. Por lo visto, aunque yo no entiendo de esta enfermedad, por lo visto afecta más a personas de un determinado grupo sanguíneo que a otras. Eso quiere decir que conocer el valor de grupo sanguíneo nos da una idea acerca del paludismo. Pero la información no se detiene ahí. Es decir,
nos hacemos una idea de si esa persona puede tener paludismo o no, también nos podemos hacer una idea de si esa persona tiene fiebre o no. Podría ocurrir al revés también, es decir, si el paciente me dice que tiene fiebre, yo me puedo hacer una idea de si tiene paludismo o no. Y al hacerme una idea de si tiene paludismo o no, me puedo plantear si es de un grupo sanguíneo o no, dado que personas de cierto grupo sanguíneo son más propensas a padecer paludismo. Es decir, ponerlo en el contexto. Me llega una persona que me dice que tiene fiebre, yo observo otras cosas y me planteo, a lo mejor tiene paludismo, pero sé que el paludismo no afecta a las personas de grupo sanguíneo O. Pues entonces le pregunto al paciente, oye, ¿qué grupo sanguíneo tienes? Y si me dice que es O, pues entonces ya descartaría paludismo. Porque al decirme O, esta variable toma el valor O y esa información me dice que la probabilidad de paludismo sería 0. Entonces tendría que explicar la fiebre por otro lado, no por paludismo. Bien, pues eso con respecto a cómo un simple comentario acerca de cómo viaja la información cuando nosotros establecemos el valor de un nodo, entonces recalculamos las probabilidades del resto de nodos. Vamos a comentar ahora acerca de la propiedad de separación dirigida, que está relacionada con la independencia condicional entre las variables. La gracia es que redes de este tipo tienen la propiedad de que, conociendo ciertos valores, la información no fluye a través de esos nodos. O en algunos casos, incluso no conociendo ciertos valores, la información no fluye a través de esos nodos. Que no fluya es muy interesante porque me permite acelerar los cálculos. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de que un paciente tenga fiebre y por alguna razón la información no fluye a través de este nodo, pues entonces ya me da igual el país de origen, me da igual el grupo sanguíneo y me da igual la prueba de gota gruesa. Como la información no fluye por ese nodo, la probabilidad de fiebre es independiente de los valores que tendrían el resto de nodos. Y entonces puedo hacer los cálculos más rápido. Eso me permite tener redes mucho más grandes, con muchos más nodos, y poder calcular las probabilidades de esos valores con hacer menos cálculos. Una forma de resumir esto es que si quisiese calcular la probabilidad conjunta de todas esas variables, al considerar dónde fluye la información y dónde no fluye la información, calcular eso es tan fácil como hacer el producto de las probabilidades que conozco en esa red. Repito, es una propiedad que se deduce de lo anterior, pero no es todo acerca de dependencia condicional que voy a comentar después. Bueno, pues esta probabilidad conjunta es simplemente el producto de las probabilidades que conozco en esa red. Y eso es gracias a que en este caso las probabilidades son independientes. Es decir, como en esta probabilidad conjunta la variable de país de origen es independiente de todo lo demás, pues entonces lo puedo multiplicar por todo lo demás. Y lo mismo con grupos sanguíneos, etc. Os recuerdo que la probabilidad conjunta de todos los sucesos es igual a la probabilidad, el producto de las probabilidades por separado, sí, solo sí. Y esos dos sucesos son independientes. Si no fuesen independientes, eso no es cierto. Y entonces, en particular, la probabilidad conjunta de dos sucesos que no son independientes,
pues sería la probabilidad de, si conozco la probabilidad individual de O, por la probabilidad de S condicionado a O, y ya está. Y esa sería la probabilidad conjunta de estos dos sucesos. Bien, pues entonces, más formalmente, ¿cuál es la probabilidad, la propiedad de separación dirigida en una red bayesiana? Lo que dice es que dos conjuntos de nodos son independientes si se cumplen estas propiedades, si se cumple alguna de esas propiedades. Estas propiedades para mí es un poco difícil describirlas. Ahora me voy a ir a otro sitio, a la pizarra, y la voy a describir de otra forma y después vuelvo aquí. Pero básicamente establecen que entre medias existe un nodo entre los conjuntos de nodos de los cuales estoy determinando si son independientes o no, que ese nodo tiene ciertas propiedades. Entonces me voy a la pizarra y lo explico de otra forma. La idea es, entre dos nodos de un grafo, existe un camino. O bueno, en particular existen múltiples caminos. Me voy a ir primero a unos ejemplos sencillos y después a uno más complejo. Por ejemplo, entre el nodo A y el nodo B, la información solo puede fluir a través de estos nodos. Pues bien, esos nodos van a ser dependientes si la información en uno puede llegar al otro lado, o viceversa. Van a ser independientes si la información no puede llegar de un sitio a otro. ¿Y por qué no puede llegar? Pues porque alguno de los nodos intermedios está cortando el paso de esa información. ¿Cómo lo puede cortar? Existen diferentes casos. Básicamente, los nodos intermedios pueden ser transmisores, como este de aquí. Bueno, yo lo llamo transmisores. Y la idea es que en el camino que está uniendo esos nodos que estoy analizando, los enlaces entran en un sitio y en el otro lado salen. Entonces eso lo voy a llamar transmisor. También puedo tener un nodo que sea, ahora mismo lo voy a llamar fuente. Es decir, en el camino entre los nodos que estoy considerando, los enlaces que afectan a ese nodo intermedio salen de él. En este caso, entre A y B no tenemos ningún tipo de ese nodo. Pero, por ejemplo, si analizásemos este otro caso, pues entonces sí que hay un nodo fuente. Ese otro caso, tal cual lo he dibujado, no es totalmente correcto, porque la información podría circular así también. Solo lo analizaremos después. Nodos fuente. Y por último, también podemos tener nodos sumideros. Es decir, los enlaces que participan en ese camino entran a ese nodo. En los tres casos la información puede fluir, pero lo que ocurre es que si yo conozco el valor del nodo, por ejemplo, si en un nodo transmisor conozco el valor, entonces aquí se corta la información y la información no pasa por ahí, en ninguno de los dos sentidos. En un nodo fuente ocurre lo mismo. Si conozco el valor, la información
no pasa por ese nodo, en cualquiera de los sentidos. Y por tanto los nodos serían independientes. El único que es diferente es el sumidero. Por eso en los libros se habla de nodos sumideros o nodos no sumideros. En este caso, la información, ese nodo actúa de pantalla cuando no se conoce su valor. En particular, cuando no se conoce ni su valor ni ninguno de sus descendientes. Si yo conociese alguno de sus descendientes, entonces este nodo ya no actúa como pantalla. La información fluiría a través de él. Pues bien, analizando el caso este que teníamos, ahí tenemos dos nodos intermedios. Este que es transmisor y este que es sumidero. Por tanto, si la información puede fluir de B a A, van a ser dependientes. Actualmente, si no conozco el valor del nodo C, el nodo sumidero, la información se estaría cortando aquí. Y por tanto, a veces serían independientes. Si por el contrario, si conociese el valor del nodo sumidero, pues entonces la información no se corta y fluiría por ahí. Pero si conociese el valor de este nodo D, pues entonces la información se cortaría ahí. Y nuevamente A y B serían independientes. ¿Qué significa esto a la hora de calcular probabilidades? En particular, que si tenemos que calcular P de B A, en este caso esos dos nodos sí son independientes. Y entonces puedo hacer la multiplicación de sus probabilidades individuales, si las conociese. En realidad de A no las conozco, porque necesito que esté condicionada a sus padres. Pero bueno, si las conociese podría hacer la multiplicación individual de sus probabilidades. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de C. Y entonces son independientes. Si conociese el valor de C, eso es mentira. No puedo hacer la multiplicación así tal cual de sus probabilidades. Y si conociese el valor de D, y ya independientemente de conocer el valor de C o no, pues entonces nuevamente sí que puedo hacer la multiplicación de esas probabilidades. Bien, en otros casos, pues lo que hay que hacer es ver si se cortan todos los caminos posibles o no se cortan todos los caminos posibles. Por ejemplo, el caso más complejo sería permitidme borrar. El caso más complejo sería saber, perdón, vamos a ver. Saber, por ejemplo, si los nodos B y E son independientes o no. Ahí tenemos muchos nodos intermedios. Lo que hay que ver es cuándo se corta el camino. Por ejemplo, si no conozco el nodo C, pues el camino se corta a través de ese nodo. Y entonces sí son independientes. Si sí conozco el nodo A, fijaros que ahí el nodo A en ese camino siempre actúa de transmisor. Por tanto, si lo conozco, pues cortaría el camino. Si conozco este y solo ese, pues entonces se corta ese camino, pero no este. Por tanto, todavía no son independientes. Pero si conozco los dos,
que en ese camino están actuando de transmisor, pues entonces sí serían independientes. E y B, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto quizá un poco complejo. Ahora después vamos a ver cómo funciona una red bayesiana en un programa y vais a ver realmente el interés de este cálculo de probabilidades. Bueno, antes de eso, comentad que para el cálculo interno de muchas probabilidades pues se utiliza el teorema de Bayes. Es muy probable que lo conozcáis de otras asignaturas, como por ejemplo, supongo que habéis tenido alguna de estadística. El teorema de Bayes lo que dice es que esta probabilidad condicionada que queremos calcular, que es que yo conozco el valor de esta variable y quiero calcular la probabilidad de esa otra, es igual a esta fracción. En esta fracción lo que estamos haciendo es darle la vuelta a esto, que es información que va a tener la red bayesiana, multiplicarlo por la probabilidad esta individual y dividir por la probabilidad de la variable que estamos condicionando. En el caso de que no tuviésemos esta probabilidad individual, pues entonces se puede dividir por el producto de la probabilidad condicionada de esa variable condicionada a la otra por las probabilidades individuales de la otra. Por ejemplo, si me llega un paciente del cual yo sé que tiene fiebre y me pregunto si tiene un resfriado o no, pues entonces, en este caso, yo sé que fiebre es cierto. Y me pregunto por la probabilidad de resfriado. Lo que tendría que hacer sería hacer la división de las probabilidades de... Aquí fijaros que es tener fiebre sabiendo que tiene resfriado o no tiene resfriado. Esa información es una información causa-efecto que se incluyó en la red bayesiana por la probabilidad de estar resfriado o no estar resfriado, que es una cosa que no lo conozco, pero que también es una información que apareció en el diseño de la red bayesiana, dividido por la probabilidad de tener fiebre o no, de forma genérica. Bueno, no, perdón, en este caso es concreta, es decir, yo sé que el paciente tiene fiebre, así que sería dividido por esa probabilidad, la de tener fiebre. Después vamos a hacer un cálculo más detallado de ese cálculo de probabilidades. Bien, pasamos a ver cómo se ejecuta esto en un programa. Pues aquí tenéis un Bayes, que es un programa, tenéis el enlace en Moodle, es un programa para diseñar redes bayesianas y hacer inferencia con esas redes bayesianas. Por ejemplo, bueno, si os lo descargáis, pues vienen ejemplos. Uno de ellos es Asia, que es una red bayesiana con cierto parecido a la red que teníamos en las diapositivas. Sobre todo esta parte de abajo a la izquierda que tiene esa estrella. A esas variables pues también se le añade otras. Pues, por ejemplo, por aquí, por alguna razón, esta variable que no sé qué significado tiene, pues influye en el país de origen o no. Por ejemplo, a lo mejor no sabemos cuál es el país de origen del paciente, pero sí conocemos el país de origen de los padres. Y entonces pues sabemos que hay cierta probabilidad de que el país de origen del paciente pues sea la misma de los padres. Por cualquier razón, no lo sé. Y también se le añade estos dos nodos de aquí, S y B, que influyen, en este caso pues este es el grupo sanguíneo y este de aquí abajo era la prueba de gota gruesa o no. Pues si nosotros en este caso pues, podríamos añadir nuevos nodos y darle los diferentes valores que podría tener ese nodo. Aquí he añadido el estado 0, estado 1, estado 2, que podríamos cambiarle el nombre y
también tenemos que dar las probabilidades y tenemos que dar las probabilidades de sus valores. Por ejemplo, este nodo pues, puede ser la probabilidad de que llueva en la ciudad de residencia del paciente, que a lo mejor pues por alguna razón he puesto tres valores a ese nodo, que puede ser llover mucho, nada o poco, y podemos pensar que la probabilidad de que llueva nada es de 0,8, la probabilidad de que llueva mucho es de 0, es decir, torrencialmente es de 0,5, y la probabilidad de que llueva poco, no torrencialmente, pues sería el 0,15 restante. Y pues este enlace podría enlazarlo con otros nodos y definir sus probabilidades. No lo quiero hacer porque quiero que veáis las probabilidades que ya tiene esa red. Es decir, este nodo lo borramos y vamos a ver qué probabilidades tiene esa red. Para el nodo A, pues tiene dos valores, sí o no, y como no tiene padres, solo necesito especificar los valores de probabilidad de sus valores. Que como veis, lo más probable es no. Para el nodo S, que tampoco tiene padre, igual. Para el nodo T, que sí tiene un padre, fijaros que hay que poner los valores de probabilidad de sí o no, pero condicionado a si el padre es sí o no. Por ejemplo, aquí podéis ver que el valor más probable en el nodo T es no, siempre. Pero en el caso de que el valor de la variable A sea sí, pues entonces la probabilidad de no baja de 0,99 a 0,95. Lo mismo ocurriría con otros nodos, es decir, que se tienen que especificar con respecto a los valores de los padres. Y en este, que tiene dos padres, pues sería con respecto a todas las combinaciones de los valores de sus padres. Es decir, las probabilidades de sí o no, pero condicionado a que sus padres son sí, sí, si no, no sí, no, no. Posteriormente, ¿cómo se hace inferencia en este tipo de grafos? Pues le damos aquí y lo que ha hecho ahora mismo el sistema ha sido calcular y presentar las probabilidades individuales de esos nodos. Es decir, yo no tengo información de los valores de esa variable. No sé qué valor están tomando esa variable. Sin conocer esa información, yo te puedo asegurar, pero utilizando la información que sí que se puso en la red bayesiana, te puedo asegurar que la probabilidad de que la variable E tome el valor no es de 93,52%. Que la probabilidad de que el valor D tome el valor sí es de 43,6%, etc. Es decir, todo eso son valores de probabilidad de los valores de esa variable sin conocimiento. ¿Qué pasa si me llega un paciente y me dice, oye, es que yo tengo fiebre? Pues, por ejemplo, a lo mejor esta es la variable fiebre y nosotros decimos, oye, el paciente me ha dicho que tiene fiebre. Fijaros que ahora eso lo anoto como una evidencia. Ya eso no es una probabilidad, ya yo sé que el paciente tiene fiebre. Pues al poner esa fiebre, le digo al sistema que distribuya la información con este botón y fijaros cómo el valor de estas probabilidades va a cambiar. Pero no solo de estas, también los de estas. Y otras variables. Estas también van a cambiar. No, perdón, estas ya no cambian. Ninguna de las de arriba va a cambiar. Porque hay independencia condicional entre ellas. Por tanto, si os fijáis aquí pone 1,04, 5,5, 4,5 en las variables T, L y B.
1,04, 5,5, 45. Y sin embargo aquí en D pone 43,6. Pues al dar al botón de explotar esa información, fijaros, el valor de sí en la variable D ha cambiado bastante. Y disculpadme, a ver en qué me he equivocado. Sí, perdón, aquí no hay independencia condicional, aquí me he equivocado. Claro, este nodo no es sumidero, así que sí transmite información. Y lo mismo aquí y lo mismo aquí. Sin embargo, por ejemplo, para que veáis que en otro caso en los que hay independencia condicional, por ejemplo, el nodo X y el nodo B, el camino que los une son dos. Este de aquí, que tiene a D como sumidero, y este de aquí, que no tiene ningún sumidero. Por eso ha cambiado el valor del nodo B, porque a través de este camino no hay ningún sumidero. Sin embargo, si establezco evidencia en este nodo, ya se corta este camino. Y entonces fijaros cómo ahora al añadir que el paciente tiene fiebre y al darle a propagar, fijaros cómo este 44,29 no va a cambiar. ¿Veis? Han cambiado todo, pero este 44,29 no ha cambiado. Porque la información no ha podido fluir ni por aquí, porque este nodo, este de aquí, está haciendo de sumidero, ni por aquí, porque este nodo está cortando el paso. Otro ejemplo más cercano a vosotros sería este de aquí, en el cual tengo un nodo a probar, un nodo a hacer ejercicio, un nodo a aprender y un nodo copiar. He asumido que el que hace ejercicio, pues con cierta probabilidad aprende, que el que ha aprendido con cierta probabilidad aprueba y que el que copia con cierta probabilidad aprueba. Entonces los valores de probabilidad, pues en hacer ejercicio, estos son valores que más o menos aleatoriamente, pues establecí con los alumnos del curso pasado. Entonces me dijeron, pues el 70% de la clase hace ejercicio. Pues entonces sí, 70%. Mientras que el 30% no hace ejercicio. Vale. Después, ¿quiénes aprende? Pues depende de quién hace ejercicio y quién no hace ejercicio. Si sí hace ejercicio, la probabilidad de aprender es del 80%. Aunque puede que no haya aprendido en un 20%. Y en este caso ocurre al revés, pero podrían ser valores diferentes en el caso de que no haga ejercicio. Cuando digo que podrían ser valores diferentes, pues por ejemplo, si no hace ejercicio, pues la probabilidad de que sí aprende, podemos poner por ejemplo que sea de 0,15. Y la probabilidad de que no aprenda de 0,85. Para copiar, pues por ejemplo, valores aleatorios, vamos a suponer que la probabilidad de que alguien copie en el examen es del 20% y de que no copie es del 80%. Yo considero que es demasiado elevado la de copia, pero bueno, son valores que los alumnos me dijeron. Y la probabilidad de aprobar, en particular, si no te copias, pero si has aprendido, fijaros que hay una probabilidad alta de aprobar. Si sí te copias y si has aprendido, fijaros que la probabilidad en este caso que yo he puesto, que pusimos en la clase, ha bajado un poco. La probabilidad de aprobar ha bajado un poco porque te estás arriesgando a que te pillen en el examen y entonces suspendas. Si te copias y no aprendiste, pues entonces fijaros que establecimos que es bastante probable que no apruebe el examen. Porque en particular no tienes juicio suficiente para saber si te estás copiando de alguien que tiene la respuesta correcta. Lo cual
yo observo que ocurre bastante a menudo. Muchas veces pues puedes ver a una persona que ha entregado una copia que no tiene ni pies ni cabeza de otra persona que hay un ejercicio que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hubo dos personas que se copiaron con una cosa que no tenía sentido. Y si no te copias ni aprendes, pues bueno, pues aquí la probabilidad de aprobar es incluso menos, porque bueno, copiándote, pues por lo menos tenía cierta probabilidad muy, muy ínfima de aprobar, pero incluso era mayor que antes. ¿Cómo se hace inferencia aquí? Pues imaginaros que empezáis el curso y queréis saber si vais a aprender, si vais a aprobar la asignatura o no. Al empezar el curso, imaginaros que todavía no habéis determinado si vais a hacer ejercicio o no, o si os vais a copiar o no. A lo mejor sí sabéis que no os vais a copiar porque sois buenos alumnos. Pero bueno, vamos a dejarlo sin establecer. Pues sin ningún conocimiento, la probabilidad de aprobar es del 52%. Bien, podéis considerar que es baja y queréis hacer algo para aumentarla. Por ejemplo, a lo mejor consideráis, bueno, pues ¿qué pasa si me planteo que sí que voy a copiar en el examen? Pues entonces ponemos sí en copia, pagamos la información y la probabilidad de aprobar ha subido un poquito, muy, muy poquito. Ha pasado de un 52% a un 52,4%. Muy poco. A lo mejor no veis suficientemente interesante copiar y entonces decís, bueno, no voy a determinar si voy a copiar o no. Lo dejo como que no sé lo que voy a hacer. Pero sí me planteo hacer ejercicios. Entonces lo ponemos aquí, propagamos la evidencia y fijaros que ahora ha pasado de un 52% a un 70%. Es decir, el sistema está propagando la evidencia de hacer ejercicio a aprender y desde aprender a aprobar. Ahora es más probable aprobar. Si aún os pareciese poco y decidieseis, bueno, ¿qué pasa si me planteo copiar? Pues se propagaría la evidencia y, bueno, en este caso fijaros que la probabilidad de aprobar se ha bajado, se ha reducido, porque por las relaciones que se establecen, ahora es más probable que yo te pille copiando y entonces ya sea menos probable aprobar. También podríamos establecer el valor en esta variable aprender. Lo que pasa es que esta variable aprender no es algo que de los cuales vosotros tengáis capaz de decisión. Por lo tanto, no sería muy corto establecerla. Bien, pues de vuelta a este ejercicio os quería comentar una cosa que está relacionado con esto de la independencia condicional. De este ejercicio voy a seleccionar tres variables que son la edad, la estatura y el número de calzado. Es bastante probable que si lo hubieseis pensado un poco cómo relacionar esas variables, como un poco hubieseis puesto que la edad influye en la estatura y esta influye en el número de calzado. Es decir, si me dicen a mí la edad de una persona, pues me puedo hacer una idea de la estatura que tiene. Si me dicen a mí la estatura de una persona, me puedo hacer una idea del número de calzado que tiene. También me puedo hacer una idea de la edad que tiene. Igualmente, si me dicen el número de calzado de una persona, pues me puedo hacer una idea de su estatura y también me puedo hacer una idea de su edad. Recuerdo que la información fluye en toda la red. Ahora bien, la pregunta sería, ¿es necesario o adecuado poner este enlace?
la edad, decir que me digan que la edad influye en el número de calzado. Bien, para ello tenéis que pensar una cosa, que no es que ese enlace no quiere decir que la información no vaya a llegar de edad a número de calzado o viceversa, o de número de calzado a edad, porque sí que va a llegar a través de estatura. Sin embargo, poner este enlace significa que existe más de un camino entre esos dos nodos, de forma que si por alguna razón ese camino se cortase en estatura, esos dos nodos no dejarían de ser dependientes. Ahora, ¿deben serlo o no deben serlo? Pues para intentar entenderlo, la pregunta es, vamos a suponer que a mí me dicen la estatura de una persona. Por ejemplo, vamos a suponer que me dicen que tengo una persona que mide 1,70. ¿Os hacéis una idea del calzado que tiene? Esa idea, pues, será, pues, por ejemplo, vamos a suponer que es mayor a 41. Número de pie 41. Como siempre, puede haber excepciones, pero por norma general nos hacemos la idea de que es mayor a 41. Número de pie. Ahora bien, si esa persona que mide 1,70 además me dicen que su edad es de, por ejemplo, 35 años, mi idea acerca del número de calzado cambia o no cambia. Si no cambia, significa que vosotros estáis cortando el flujo de información a través de estatura, porque conocéis ese valor. Es decir, no estáis considerando otro camino aparte de este. Por contra, si vuestra idea sobre el número de calzado sí que cambia, entonces sí tenéis que añadir ese enlace. Porque conocer la estatura no es suficiente para hacernos una idea única del número de calzado. Bien, pues para acabar el tema, ventaja de las redes bayesianas, pues que tienen un background matemático importante, permiten el cálculo eficiente de las probabilidades, esto es que las redes anteriores, para poder hacer cálculos eficientemente, hacían suposiciones que no concuerdan bien con lo que ocurre en nuestro mundo. Sin embargo, con redes bayesianas, asumiendo que los enlaces que no ponemos pues realmente tienen una incidencia muy baja en nuestro mundo, entonces asumiendo eso no incluyen suposiciones raras. Y con respecto a la modularidad, pues es la idea de que las probabilidades se pueden calcular más eficientemente. La idea básica es que se puede ir calculando las probabilidades de forma progresiva, es decir, si por ejemplo se da evidencia sobre este nodo, pues entonces la probabilidad de la evidencia de este nodo se utiliza para calcular la probabilidad de los nodos adyacentes. En base al resto de información que hay en la red bayesiana, que en este caso, por ejemplo, para este nodo pues se utilizará también los valores de probabilidad de este nodo padre, etc. O esperar el cálculo de esta probabilidad hasta que se tenga establecido el del nodo padre, y después para obtener la probabilidad del otros nodos, como por ejemplo este, pues ya no es necesario utilizar estos valores, sino directamente este valor de aquí.
Por eso los cálculos son más rápidos. Por último, decir que Diaval es un sistema experto español que utilizaba una red bayesiana, que tenía unos 300 nodos de variables y que servía para diagnosticar enfermedades del corazón. Entonces, una porción de esa red bayesiana sería esta de aquí, donde, pues, por ejemplo, podéis ver aquí la enfermedad infarto agudo de miocardio y cómo se relaciona eso con otras variables. Pues si hay dilatación, dependiendo de los valores de dilatación en anillo, pues eso va a influir en la insuficiencia mitral, etcétera, etcétera. Bueno, también veis que hay unos nodos que están con un borde más grueso y otros nodos con un borde menos grueso. La idea es que los nodos de borde grueso son aquellos donde el usuario puede establecer evidencia. En el resto no se puede establecer evidencia, sino que se van deduciendo aspectos. Se van deduciendo los valores, las probabilidades de los valores. La inferencia ya la hemos visto, sería con el programa que habéis visto antes y la idea es que al establecer la evidencia en unos valores pues se puede distribuir esa información y calcular los valores de probabilidad de los valores de los otros nodos. Y bueno, desventajas de las redes bayesianas, pues que aún así todavía necesitan bastante información, aunque hoy en día hay sistemas que son capaces de aprender redes bayesianas a partir de datos, y que hay algunos problemas para los que no se pueden utilizar muy bien, como por ejemplo planificación, control o problem design. Y eso es todo con respecto a las redes bayesianas. Me falta el cálculo de una probabilidad. Vamos a ver que si no lo hemos visto. Por ejemplo, imaginaros que tenemos este ejercicio. Tenemos esta red bayesiana, conocemos estas probabilidades asociadas a la red bayesiana. Como podéis ver, A, que es un nodo que no tiene padres, pues necesito su probabilidad individual. Y C, que es un nodo que tiene dos padres, A y B, pues aquí tengo los valores de probabilidad de C según los valores de los padres. Entonces, pues por ejemplo, si nos piden una probabilidad concreta, como por ejemplo esta de aquí, pues lo suyo, si programásemos esto, lo suyo sería establecer la evidencia de que D es positivo y ver cómo esa información se distribuye en la red hasta obtener cuál es la probabilidad de que C sea positivo, sabiendo que el D es positivo porque lo hemos dicho. Sin embargo, para nosotros hacer cálculos en una hoja, pues os voy a explicar otro método que no es el que se programaría, pero otro método que en principio siempre va a funcionar. Para este de aquí, este que hemos señalado, la idea, si me están pidiendo P de C condicionado a más D, como eso es una probabilidad condicionada, pues por definición de probabilidad condicionada, esto es igual a la probabilidad conjunta dividido por la probabilidad de quien está condicionando. Y ahora, lo que tengo que hacer es desarrollar esas probabilidades con respecto a la información que tengo en la red. Y aquí es donde interviene lo de la propiedad de separación dirigida. Si aquí me están pidiendo la probabilidad conjunta de más C y más D, pues entonces pongo probabilidad de más C. Pero ahora bien, en la red la tengo con respecto a A y a B, pues entonces pongo A, B por probabilidad de A por probabilidad de B.
Y como no se me dice qué valor tiene ni A ni B, aquí no aparece qué valor, si A es positivo o B es positivo, entonces tengo que considerar todos los posibles valores de A y de B. Por tanto, este sumatorio se va a desarrollar en la probabilidad de que sea C sea positivo con A positivo, B positivo, por la probabilidad de A positivo, por la probabilidad de B positivo. Más lo mismo, positivo negativo, más negativo más negativo positivo. Pero además aquí aparece la probabilidad de D, pues entonces añado por probabilidad de D positivo. Y como en la red esa probabilidad viene en términos de C, pues añado C y tendría que considerar la probabilidad de C. Pero la probabilidad de C ya está aquí, así que no se añade una segunda vez. Este sería el numerador. El denominador es exactamente lo mismo. Me están pidiendo la probabilidad de D. Como la red bayesiana viene en términos de C, pues pongo condicionado a la probabilidad de C por probabilidad de C. Como no me dice qué valor tiene C, aquí no lo pone, entonces tengo que considerar todos los posibles valores de C. Además, C viene en términos de A y B. Y como no conozco los signos de A y B, pues tengo que considerar todos los valores de A y B. Así, todos los elementos que aparecen en esta fracción ya están en esta tabla. Y por tanto, ya podría calcular esa probabilidad que me están pidiendo. Un último comentario. Como estas variables solo pueden ser positivas y negativas, pues por ejemplo la probabilidad de menos C con A positivo y B positivo pues es igual a 1 menos la probabilidad de más C con A positivo, B positivo. Es decir, también está implícita en esa tabla que os dan. Y ya así, con eso ya he explicado todo lo referente a redes causales. Nuevamente, si tenéis dudas, pues preguntad en los foros y la aclaramos. Si hubiese suficientes dudas, entonces podemos considerar hacer una sesión virtual. Un saludo.